Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea con el tema Centros de carga y cálculo de pastillas termomagnéticas en instalación eléctrica, presentado por Argos, aliado estratégico UNCE, la cual será impartido por el ingeniero Javier Bernal, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos. Hola, muy buenos días sean todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar con lo que es esta presentación de centros de carga y cálculo de pastillas termomagnéticas aquí en Argos Eléctrica. Buen día. ¿Qué ofrece Argos a sus clientes? De principio somos una empresa mexicana con presencia en el mercado con 64 años. Contamos con cobertura en toda la República Mexicana y presencia internacional en Centro, Sudamérica, Caribe y Estados Unidos. Contamos con sucursales en Ciudad de México, Monterrey, Mérida y un almacén en el centro de Ciudad de México. En Argos contamos con un departamento de especificación de marca donde realizamos el cálculo de iluminación en base a la norma, retorno de inversión y cálculo de conductores, que es lo que ofrecemos a nuestros distribuidores. Contamos con pláticas constantes de nuestros productos y manejamos 16 líneas, como son las siguientes, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que son los centros de carga y un poco vamos a incursionarnos en lo que es el cálculo de una pastilla termomagnética. Iniciamos. De principio tenemos que saber qué es un centro de carga. Los centros de carga son tableros metálicos que soportan una cantidad determinada de pastillas termomagnéticas para proteger y desconectar pequeñas tensiones eléctricas. Como tal, un centro de carga es donde nos va a llegar la alimentación para que se pueda distribuir la energía por circuitos diferentes. Todos los edificios, sin importar su giro, necesitan la energía eléctrica para alumbrar o alimentar equipos. Para lograr esto se necesita llevar la energía desde líneas de suministro hasta el mueble que ayuda de conectores, que son las pastillas termomagnéticas. La energía se concentra en el centro de carga y parte de los ramales o tomas de los circuitos. Si en uno de ellos hay una sobrecarga de energía, el centro de carga protege el circuito cortando la tensión eléctrica. Por su utilidad, si el tablero hay solo interruptores de alumbrado, se le denomina también tablero de alumbrado. Si alberga otros tipos de carga, es conocido como tablero de fuerza o alimentador. Si tiene interruptores tanto para fuerza como alumbrado, se le llama tablero mixto. Un centro de carga puede albergar desde 1, 2, 3 hasta 80 pastillas termomagnéticas dependiendo de su uso o de sus circuitos para poder distribuir la energía en diferentes áreas. Los tableros o centros de carga pueden ser de dos tipos de fases, el monofásico y trifásico. El monofásico está formado por una única corriente. Sin embargo, el trifásico es compuesto por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud. Por esta razón son capaces de soportar pastillas termomagnéticas monopolares, bipolares o tripolares. Y podemos observar en la imagen donde está nuestro centro de carga, donde ya está alimentado. Lo conocemos como centro de carga o carga principal, y donde ya se empieza a ramificar en los diferentes circuitos o líneas de distribución para las diferentes áreas de nuestra casa, o en su caso, alguna edificación. ¿Qué tipos de centro de carga contamos? Y también es muy importante saber cuáles son los tipos de centro de carga. Contamos con
lo que es el interruptor principal, el zapata principal y el convertible, en el cual el interruptor principal es el que dota de energía todo inmueble, conecta y desconecta la energía eléctrica de todo el edificio, vivienda fácil y rápido. Esto quiere decir que este es un interruptor principal donde ya nos va a energizar completamente. Y el de zapata principal no tiene interruptor de circuito principal para protegerse a sí mismo. Se protege gracias a un interruptor que se conecta en un panel de corriente abierta. Se le conoce como panel agregado, secundario o corriente abajo. Su uso primordial es dotar de energía a un punto en particular. Y el convertible, este centro de carga viene sin zapatas ni interruptores. El electricista instala el kit apropiado según el uso que se le daría. Recuerda que la instalación del centro de carga debe realizarse por un electricista certificado. Eso es algo muy importante. Los centros de carga se instalan de acuerdo al tamaño de la construcción y las necesidades de energía eléctrica de cada edificación. De esta manera, normalmente se divide la energía en varios circuitos derivados para nivelar los requerimientos de electricidad sin sobrecarga los circuitos. Cuando se produce una sobrecarga, el interruptor automático desconecta el circuito y la tapa del centro de carga suele estar muy caliente. Si este es el caso, se debe esperar a que enfríe y bajar la palanca del interruptor. Si los cables están quemados, es necesario llamar a un especialista para que los cambie. Como podemos observar, obviamente el centro de carga viene en diferentes configuraciones. ¿Qué quiere decir? Viene de 2, 3, 4, 6, 8 o 12 circuitos. Ya va dependiendo del tipo de construcción y, como comentaba, de la necesidad de cuántos circuitos derivados vamos a tener en nuestra construcción o, en su caso, en una casa habitación. Algo muy importante de los centros de carga es la protección. ¿Qué quiere decir? Que al momento que cuando nosotros tengamos una sobrecarga o un pico de voltaje o de amperaje, nuestro centro de carga tenga la protección de poder derivar ese exceso de energía hacia nuestro sistema de tierras o, en su caso, en los neutros. Como decía, los centros de carga son dispositivos que se utilizan para dividir y proteger circuitos eléctricos que alimentan instalaciones de alumbrado y contactos, y también, en su caso, equipos. En el ejemplo mostrado aquí, los conductores de servicio, los dos conductores vivos y el neutro salen de las zapatas de alimentación del panel de la acometida hacia las zapatas principales del panel de distribución. De esta forma, el panel de distribución mismo está protegido por el interruptor de circuito principal. En el panel de acometida, el conductor neutral es aislado. La importancia de esta situación se comentará más adelante. Y obviamente cabe mencionar, y es muy, muy importante, saber en qué normas mexicanas y norma oficial cuentan nuestros tableros de distribución o centros de carga, que son los siguientes. Cumplen con las siguientes normas, que es la norma mexicana J515 por ANSE, quiere decir que son equipos de control y distribución de requisitos generales de seguridad, que quiere decir que obviamente es NEMA 1 para usos generales eléctricos. Y ya lo que es la norma oficial mexicana 003 CSFI es para productos eléctricos con especificaciones de seguridad. Todo tipo de centro de carga debe contar con esa norma oficial mexicana. Y la norma mexicana, la J266, nos habla de productos eléctricos, interruptores automáticos en caja moldeada, especificaciones y métodos de prueba, que obviamente se le realizó una prueba a nuestro centro de carga. Como podemos ver en las imágenes, es como una representación de un diagrama unifilar. En la primera imagen nos está representando lo que es el bus de conexión a tierra del equipo. En su caso, ya centros de carga o tableros de distribución siempre deben de contar con el bus de conexión. Y de ahí, en la siguiente imagen, vemos una representación de un centro de carga ya conectado, identificando lo que es, por ejemplo, que siempre la energía eléctrica proveniente de la empresa proveedora, que en su caso es
CFE, que es nuestra alimentación. De ahí obviamente se conecta el cable y deriva los diferentes tipos de circuitos donde nosotros vamos a colocar nuestras pastillas termomagnéticas junto con su neutro y su sistema de protección de tierra. En Argos Eléctrica contamos con centros de carga. La verdad, nuestros centros de carga son muy buenos en calidad y obviamente cumplimos con lo que les acabo de mencionar. Nuestro centro de carga está fabricado en lámina de acero rolada en frío. Es gabinete NEMA 1, como comentaba, NEMA 1 es para usos generales. Contamos de 2, 3, 4 y 8 y 2 y 20 circuitos independientes. Es para empotrar y sobreponer. Y obviamente son circuitos derivados para interruptores enchufables, con una capacidad máxima de 50, 100 y 125 amperes, con un acabado en pintura electrostática color gris RAL. Es muy importante mencionar que nuestros centros de carga en Argos Eléctrica son para cualquier tipo de pastilla universal, cualquier tipo de pastilla termomagnética que sea universal. No va a haber ningún problema, pero cabe mencionar que en Argos contamos también con las pastillas termomagnéticas. Algo que nos diferencia mucho en nuestros centros de carga es el material y el acabado de pintura electrostática. Sin embargo, hay otros centros de carga que al momento de la instalación, en su caso que es para sobreponer, al momento de que la tapa llega a caerse o llega a tener en contacto con un desarmador y llegan a golpearlo, se bota la pintura. En este caso, nuestros centros de carga no es así. No llega a rayarse y no se bota la pintura. Ya que obviamente viene con un acabado en pintura electrostática. Y obviamente viene con un material que no es totalmente corrosivo. También contamos con lo que es este centro de carga de 8 y 12 circuitos independientes, pero tenemos lo que es de 8 unidades, tanto monofásico y bifásico. Y también contamos con uno de 12 circuitos. Es un nuevo producto que nosotros tenemos en Argos Eléctrica y es el mismo material. Está fabricado en lámina de acero rolado en frío, es NEMA 1 y tiene un acabado en pintura electrostática. La diferencia de este centro de carga es de que es monofásico y bifásico. El de 8 unidades tenemos para empotrar y sobreponer. Y el de 12 circuitos trifásicos solamente tenemos para sobreponer. En parte vamos a empezar un poco en identificar qué es un interruptor termomagnético y cómo funciona. Ya terminamos la parte de los centros de carga. En primera, la función de un interruptor termomagnético es interrumpir el paso de la corriente cuando se detectará que la misma sobrepasa ciertos límites, protegiendo así el circuito eléctrico y de sobrecargas y cortocircuitos. Como conocemos, el funcionamiento de un interruptor electromagnético es sencillo. El sistema se basa en la dilatación de un metal por el calor y las fuerzas de atracción generadas por los campos magnéticos. Así, el interruptor electromagnético posee un metal por el cual circula corriente. Cuando aumenta la intensidad de esta última, el metal comienza a dilatarse, por el cual, produciendo de esta manera la apertura del circuito. Por otro lado, se encuentra la bobina por el cual circula corriente y genera el campo magnético. Cuando aumenta mucho la intensidad de la corriente del campo magnético, generando una atracción en el núcleo que se encuentra en el interior del mismo. Cuando el campo magnético es lo suficiente grande para atraer todo el núcleo, se produce la interrupción del circuito. Como ya sabemos, cuando tenemos nuestra pastilla termomagnética y tenemos una sobrecarga o un cortocircuito, sobrepasando lo que es el amperaje, trabaja con un cuerpo de baquelita. Cuando esa baquelita llega a un punto de donde se empieza a calentar mucho, porque sabemos que la energía se transforma en calor, el interruptor sobrepasa ya la cantidad de amperaje que soporta la baquelita. Entonces, cuando se bota, eso quiere decir que pasa en modo neutral para proteger nuestros circuitos y asimismo
nuestros equipos no se echen a perder con una sobrecarga. La parte magnética del interruptor consiste en un núcleo de hierro con una bobina de alambre alrededor formando un electroimán. La corriente de carga pasa a través de las bobinas del electroimán, por lo que el electroimán responde a las corrientes del circuito. Un alto nivel de corriente hace que el electroimán genere suficiente fuerza de campo para atraer una armadura cercana. Como podemos observar aquí en las imágenes, nos identifica cómo es el cuerpo de un interruptor termomagnético. Hay veces que se nos hace muy fácil identificar o interpretar cómo es el uso o el funcionamiento de un interruptor termomagnético, que cuando obviamente tenemos una sobrecarga se bota. Pero ya comprendiendo un poco más técnicamente, tiene su funcionamiento y su sistema de protección. Obviamente es con la baquelita, llega a lo que es el límite de amperaje, se bota, pero llega a un sistema neutral, que es algo que muchos no saben, ¿no? Esa parte, que cuando se queda en medio, pues solamente lo único que se hace es resetear y listo, bajar y subir el interruptor. Pero técnicamente se queda en neutral, no pasa corriente, corta la corriente de tajo y todo lo manda a lo que es al sistema de tierra. Todo lo manda al sistema de tierras o en el mismo centro de carga se queda esa energía. De ahí pasa ya lo que es cuando nosotros lo reseteamos. Bajamos de neutro, lo bajamos, que es apagado, y lo volvemos a encender, ya pasa lo que es la energía. Que obviamente el interruptor termomagnético es un pasacorriente, pero nos regula lo que es el amperaje de cada uso de nuestro cálculo de circuito, que en cada casa habitación se identifica por número de circuitos en nuestros tableros de distribución o en el cálculo de cargas, para identificar qué tipo de pastilla termomagnética vamos a utilizar. También es algo muy importante que sepamos cómo funciona. Y también tenemos lo que es en la curva, distinguen dos zonas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un cálculo más exhaustivo en una pastilla termomagnética, nos identificamos en dos tipos de curva, en zona de operación térmica y en la zona de operación magnética. Por ejemplo, en la térmica es cuando la interrupción se activa por sobrecarga. Es algo muy importante. Cuando es magnética, cuando la interrupción se activa por un cortocircuito. Cuando nosotros ya estamos un poco más en lo que son sobrecargas y cortocircuito, es muy importante identificar la diferencia de las dos, porque no son las mismas. Cuando tenemos una sobrecarga, obviamente es térmica. Cuando es magnética, tenemos un cortocircuito, como podemos observar en las imágenes. Zona de operación, en la primera imagen es una gráfica, tenemos zona de operación térmica, zona de operación magnética. Obviamente la térmica nos aporta más amperaje. Por ejemplo, si tenemos una pastilla de 15 amperes, nos puede soportar todavía un amperaje de 15.5. O en su caso, 16 amperes. Pero si pasa ya de los 16, que es como el límite que tiene la pastilla, se nos va a estar bote y bote la pastilla en sistema de neutral. En Argos Eléctrica contamos con interruptores termomagnéticos con un voltaje de 120 a 240 volts, con un cuerpo de baquelita, una tensión de aislamiento de 600 volts y una capacidad de 10 kiloamperes, con una temperatura de trabajo de 40 grados centígrados. Contamos con amperaje de 15, 20 y 30 amperes, disponible de 1, 2 y 3 polos. Obviamente, pues, la de un polo nos soporta lo que es un voltaje de 120. La de dos polos nos soporta de 120 a 240, que es monofásico, 220. Y la de tres polos es trifásico, 220. Pero manejamos solamente amperaje de 15, 20 y 30 amperes, que es un poco más residencial y comercial. Ya industrial, no. ¿Cómo calculamos la capacidad de corriente de un interruptor termomagnético? Vamos a ver ahorita un ejemplo simple
de cómo realizamos lo que es el cálculo de un interruptor termomagnético. Por ejemplo, calcular la capacidad de corriente de un interruptor termomagnético para un circuito de 127 que alimentará los siguientes electrodomésticos, suponga que todos podrían ser o estar prendidos. En su caso, nosotros ahorita el ejemplo solamente va a ser el cálculo para un voltaje de 127. En su caso, vamos a utilizar pastillas termomagnéticas de un polo. Por ejemplo, tenemos nuestro listado de los equipos electrodomésticos que vamos a ocupar. Es muy importante saber lo que es la potencia, la cantidad, y de ahí nosotros vamos a multiplicar la potencia por la cantidad de los productos y ya sacamos lo que es la potencia total. Cuando tenemos ya la potencia total de todos los equipos y las cantidades, vamos a hacer la sumatoria de todas las potencias totales que nos dieron en watts. Y hacemos lo siguiente. Calcular la potencia total del circuito. En este caso, este se llamaría como circuito 1. Si en su caso tenemos diferentes tipos de circuitos, los estaríamos como acomodando. En este caso podría decirse que este es como un circuito interconectado como un cuarto. Tenemos la potencia total, que lo manejamos como PT, que es de 2145 watts. De ahí pasamos a calcular la corriente del circuito, en el cual la corriente del circuito es la potencia total sobre el voltaje. Recordemos que el voltaje del circuito es de 127. Entonces pasamos a sustituir. Sustituyendo tenemos lo que es la corriente del circuito, que es PT sobre voltaje. Entonces tenemos ya lo que es la potencia total entre nuestro voltaje, que es de una sola línea, que es de 127 volts. En su caso nos da 16.89 amperes. Entonces tenemos ya los siguientes datos. Esto no quiere decir que ya cuando nos da 16.89 amperes, esta va a ser nuestra pastilla termomagnética. No, tenemos que agregarle todavía un 15% adicional de la misma para protegerse si es que contamos con una sobrecarga. Es algo muy importante que chequemos ese paso. Hay veces que por ahorrarnos lo que es ese 15% adicional, lo dejamos como al límite en nuestros circuitos. Y en ese caso, por ejemplo, tenemos 16.89, luego colocan pastillas termomagnéticas de 15. Y no es correcto eso. Entonces tenemos potencia total de 2145 watts con un voltaje de 127 y la corriente del circuito es de 16.89 amperes. De ahí pasamos a lo que es el porcentaje que se agrega para dar seguridad contra sobrecarga del circuito. Tenemos lo que es nuestra corriente del circuito más el 15%, que será la corriente del circuito más un 15% adicional, que es igual a 1.15. De ahí pasamos a lo que es de 1.15, lo multiplicamos por lo que es la corriente de nuestro circuito y nos da un total de 19.42 amperes. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos lo que es nuestra corriente de circuito con su grado de protección total. De ahí tenemos que la potencia es de 2145 watts, voltaje de 127, una corriente del circuito de 16.89 y una corriente de circuito con su protección del 15% adicional. Hay veces que se le coloca un 15 o se le coloca un 10%. Va dependiendo ya de su uso general. Pero lo más recomendable es agregarle el 15%. Y nos da un total de 19.42 amperes. En conclusión, la capacidad de corriente del interruptor termomagnético para un circuito que tiene una potencia total de 2145 watts o en su caso 2.145 kilowatts deberá ser igual a mayor de 19.42 amperes
en grado de protección o en el paso de corriente, por lo cual se recomienda comprar un interruptor termomagnético de 20 amperes. Es algo muy importante este paso, ya que al momento de que nuestros equipos estén totalmente prendidos, y eso obviamente este ejemplo nos quiere decir que nuestros equipos que hicimos en esta tabla, todos están prendidos al mismo tiempo. Siempre se tiene que calcular así las pastillas, ya que va a haber un día que eso se le llama como sobretensión o sobrecarga, porque todos los equipos van a estar alimentados. Eso quiere decir que la pastilla va a estar trabajando su 100% de capacidad. Entonces va a estar pasando lo que es. Cuando un equipo llega a dañarse, empieza a consumir más amperaje, porque sabemos que la energía se transforma en calor. En este caso, la pastilla, si llega al punto donde no tenía ese grado de protección que agregamos, la pastilla se va a empezar a botar. Este sería el ejemplo de cómo calcular una pastilla de un polo. Igualmente, para nosotros en lo que es una casa habitación se hace el cálculo por circuitos, tanto planta baja, planta alta. En su caso, siempre en las casas habitaciones se manejan como 2 tipos de circuitos o 3 tipos de circuitos, dependiendo si es planta baja, planta alta o cuarto de lavado. O también si agregamos algún motor o alguna bomba. De ahí tenemos lo que es también el cálculo de lo que es una pastilla termomagnética de 2 polos. En su caso tenemos este ejemplo. Tenemos una instalación de 28 contactos de servicio comercial de 220 con un factor de potencia de 0.90. De ahí sabemos que tenemos lo que es la intensidad, lo calculamos por 180 por 28. 180 nos quiere decir que es la cantidad de cada contacto. Y obviamente lo multiplicamos por los 28. Se hace una división 2 por 220 por 0.90. Obviamente abajo nos da 5040 entre 396. Da un igual de 12.72 amperes. Obviamente siempre se redondea en múltiplos de 5 porque conocemos que las pastillas termomagnéticas son de 15, 20 y 30. Y obviamente en Son este ejemplo 180 voltamperes, ingeniero. 180 volt amperes. ok, 180 volts amperes, disculpe. Y de ahí ya nos da lo que es una 12.72 amperes y lo redondeamos. Entonces tenemos para esos 28 contactos de servicio comercial, nos está identificando que necesitamos una pastilla de 15 amperes de 2 polos. Y también se manejarán 3 fórmulas para calcular la corriente de instalación. Para lo que es la pastilla trifásica, tenemos doméstico en una fase, es corriente amperes, es igual a la potencia en watts por los voltajes en volts por 0.90, y comercial en 2 fases la corriente de amperes, que es la potencia en watts, obviamente se divide en 2, el voltaje por 0.90, industrial en 3 fases, corriente amperes, tenemos la potencia en watts, que es 1.73, voltaje en volts por 0.90. Ese es el cálculo o la fórmula de la cual necesitamos para lo que es nuestra pastilla termomagnética de 3 polos, 220 trifásico, para calcular lo que es un motor o en su caso un refrigerador. Porque luego hay veces que ocupamos equipos o ventiladores o motores que son trifásico 220, entonces necesitamos lo que es ese cálculo para poder saber qué tipo de pastilla termomagnética necesitamos o cuál es el grado de protección que necesitamos en amperaje cuando empezamos a arrancar nuestro equipo. No sé si tengan alguna duda. Las aplicaciones de las pastillas termomagnéticas. Una pastilla termomagnética suele presentarse en una instalación eléctrica como un interruptor principal de alimentación por el circuito y el sistema de control.
Sin embargo, además de funcionar como interruptor, brinda protección a todos los componentes de instalación, pues al contar con protección térmica y magnética, protege los circuitos con sobrecargas y circuitos. Siempre las pastillas termomagnéticas las vamos a encontrar en residenciales, para edificios, comercial, industriales, para baja tensión, media tensión y alta tensión. Muy importante también saber qué tipo de cable vamos a conectar en nuestras pastillas termomagnéticas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos diferentes tipos de cables, en su caso es calibre 6 AWG con un diámetro de 16, quiere decir que vamos a tener un consumo muy alto de corriente, que obviamente este tipo de cable es para aires acondicionados centrales, equipos industriales e instalación especial de 240, que en este caso aquí estaríamos conectando nuestra pastilla termomagnética de 3 fases, y la de calibre 8 obviamente es alto, pero es para aires acondicionados, estufas eléctricas y acometidas de energía eléctrica. Y ya de 10, 12, 14, 16 y 18, obviamente son para medio alto, medio bajo, bajo y muy bajo en lo que es el consumo de corriente. Y podemos identificar que aquí estaríamos utilizando pastillas de una sola fase para instalaciones eléctricas de 127. En su caso aquí ya va dependiendo del qué tipo de amperaje requiere y la cantidad de equipos que vamos a conectar en una sola pastilla termomagnética para hacer el cálculo de lo que es el amperaje y la resistencia de nuestra pastilla termomagnética, para que a su vez no se nos esté botando cuando tengamos como alguna sobrecarga y nuestra baquelita pues, se empiece como a calentar y nos bote la pastilla. Por eso es muy importante lo que es el cálculo, ya que llega a un punto donde la pastilla ya termomagnética se empieza a botar mucho el cuerpo de la baquelita, se empieza a desgastar. Algo muy importante también es que sepan que nuestros centros de carga y pastillas termomagnéticas cuentan con lo que son certificados de calidad, ya que todo producto eléctrico debe contar con la norma oficial mexicana y con sus normas mexicanas. Si ustedes visitan nuestra página de Argos, www.argoselectrica.com, pueden encontrar nuestras fichas técnicas, certificados de calidad, catálogo general y pueden encontrar todas nuestras certificaciones. Hoy en día contamos con una certificación nueva de Infonavit, donde Infonavit está certificando algunos de nuestros productos que en su caso son los centros de carga y pastillas termomagnéticas para el uso de sus viviendas o construcción de casas habitación. Contamos, este es con el área de proyectos y especificaciones, donde se encuentra la licenciada María de Jesús Rodríguez, que es la gerente de área de especificaciones, mi compañera ingeniera Claudia Santoyo, mi compañera licenciada Sandra Cerda y su servidor Javier Bernal. Bueno, agradecemos mucho, ingeniero. Con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos al ingeniero Javier Bernal y a Argos por su valiosa contribución al sector electromecánico y por esta interesante conferencia, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Excelente tarde a todos.